Padre Santo, encomendamos las manos de tu Espíritu Santo, la enseñanza de esta mañana para esta escuela de discipulado. Padre Santo, venimos a ti con corazones hambrientos y sedientos de ti. Queremos y deseamos conocer más y más de ti, Señor, tener más y más revelación de ti, Padre, para que podamos vivir delante de ti, andar delante del Dios de toda la tierra, con un corazón perfecto, con un corazón que te alaba, que te adora, Señor, y que te sirve de todos sus propósitos. Padre Santo, te pedimos en esta mañana que alumbres nuestros corazones, alumbres nuestros entendimientos para que podamos captar, podamos entender, podamos tener el espíritu de revelación que esté sobre nosotros, Señor, podamos entender tus caminos un poco mejor para que podamos afianzar nuestros pies con tu ayuda y por tu gracia, Padre Santo, en tus caminos que son perfectos. Gracias, Señor, endereza nuestro camino, endereza lo torcido, Señor, levanta lo que está caído, Señor, y baja lo que se ha levantado por sí mismo. Padre Santo, que en esta voz del desierto escuchemos de verdad el eco del cielo hablar a nuestros corazones y sepamos guiar nuestros pies para agradarte a ti solo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, bienvenidos a todos. En esta mañana vamos a hablar el tema de la casa de Dios. Nuestro querido apóstol Daniel Del Vecchio nos ha estado hablando del encargo que Dios le ha dado de preparar un ejército para el Señor Jesucristo. Un ejército que andará por este país, no por sus propias fuerzas, no por sus propios conocimientos, pero por el Espíritu de Dios. No por fuerza, ni por poder, pero por el Espíritu de Dios. Es parte de la provisión de Dios para cada uno de nosotros, para que podamos ser cubiertos, para que podamos ser ungidos. Para eso el Señor Jesucristo ha venido y fue ungido por el Espíritu Santo y nos ha enviado la promesa del Padre, para que tú y yo también no podamos solamente tener que enfrentarnos con nuestras propias fuerzas, pero que tú y yo podamos ser cubiertos, revestidos de lo alto, del Espíritu de santidad, del Espíritu de Dios, para que podamos andar por esta tierra, por su gracia, por su fuerza, y que su nombre sea exaltado en esta tierra. Hermano, considero que es esto lo que tú estás deseando, ser cubierto y revestido del Espíritu Santo. Vamos a ver el tema de la casa de Dios. Vamos a leer juntos desde varios profetas, entre otros Ageo. Vamos a leer también del levita Esdras en esta mañana y vamos a aprender acerca de la casa de Dios tal como fue a la vuelta de la deportación a Babilonia. Si abrimos juntos en Ageo capítulo 1, tenemos que entender que Dios disciplinó a su pueblo. Después de haberlo avisado una y otra vez, Dios tuvo que traer la disciplina a su pueblo porque el corazón de su pueblo se estaba apartando de Dios. Y entonces Dios los entregó entre las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vino en 3 veces seguidas desde el año 605 antes de Cristo, que fue la primera vez, y empezó a llevar cautivos algunas partes. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos en el año 605. Volvió Nabucodonosor en el año 597 antes de Cristo, es decir, unos 8 años más tarde, y después unos 11 años más tarde, en el 586, vino y arrasó completamente y destruyó una de las maravillas del mundo, que era el templo de Salomón. La casa de Dios fue arrasada, porque el corazón de Dios, el corazón del pueblo de Dios, no estaba para con su Dios. Y Dios los entregó en disciplina de 70 años
entre las manos del rey de Babilonia. Cuando, según la profecía de Jeremías 25:11, cuando se cumplió esa profecía que a los 70 años Dios iba a castigar a Babilonia e iba a volver a traer sus cautivos a su tierra. Estamos leyendo en Ageo 1, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dios aquí hace preguntas. En varias partes de su palabra Dios pregunta y espera de nuestra parte una contestación. ¿Por qué? En este caso Jehová nos contesta: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En el 586, como hemos dicho, Dios mandó al ejército babilónico y arrasó. Fueron llevados 70 años de disciplina. Estuvieron viviendo ese versículo de Hebreo 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios, al que ama, al que recibe por hijo, disciplina. En tu vida y en mi vida estamos sujetos a la disciplina de Dios. Algunos están siendo disciplinados por la mano de Dios ahora, otros tendrán que ser disciplinados más adelante. Otros han vivido ya algunas que otra disciplina en el pasado, y si hemos aprendido la lección, está llevando en nuestra vida un fruto apacible, un fruto donde la presencia de Dios ahora puede estar descansando en tu vida, en esta área que ha sido tratada. Cuando el pueblo de Dios volvió, cuando Dios giró el corazón de Ciro y hizo el primer decreto en 536, 70 años después del 605, cumplimiento de la palabra de Jeremías, cuando Dios giró el corazón de Ciro y vieron el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, vieron que Dios no les había abandonado, que Dios era fiel para con su palabra y para con su pueblo, sus corazones se animaron grandemente. Y fue preguntado quién de los varones, quién de las familias de Israel quería volver a la tierra de Dios. ¿Quién quería volver a las sendas antiguas? ¿Quién quería agarrarse y atarse otra vez con su Dios para edificar la casa de su Dios y andar en sus leyes y en sus decretos? Fueron unos 50,000 que volvieron. Y volvieron con este encargo del rey de Babilonia, Ciro. Dios había tocado el corazón de este rey y envió al pueblo para que vaya a reconstruir. Leemos ahora en Esdras 3, cuando llegaron allí, cuando llegaron a Jerusalén, llegaron en un espíritu de avivamiento, porque habían sido ejercitados por el buen fruto de la disciplina. Esdras, capítulo 3, vamos a leer juntos uno de los pasajes que describe uno de los avivamientos más intensos que hubo en el pueblo de Dios.
Empezamos a leer en el versículo 8. En el año segundo, 536 antes de Cristo, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Observa el punto de mirada del pueblo. No volvían a sus casas, no volvían a sus tierras, no volvían a su confort. Volvían con un propósito y un celo para la casa de Dios en Jerusalén. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, gobernador que había sido establecido por Ciro, hijo de Salatiel, y Josué o Yeshua, hijo de Josadac, que era el sacerdote, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Ahora miremos. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. La alabanza y la adoración estaba siendo practicada al mismo tiempo que el trabajo. Mientras estaba echando los cimientos, los sacerdotes estaban vestidos con sus ropas y con trompetas. Y a los levitas, hijo de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban. Imagínate que estaban trabajando, estaban echando los cimientos, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. El pueblo a unas tenía una mente puesta en las prioridades de Dios, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos en la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué era la chispa de sus vidas? ¿Qué era el propósito para el cual querían vivir? No tenían otro propósito. No podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro de contento que estaban, de emocionado. Imagínate un anciano que había visto cuando era joven, había visto la gloria de la casa de Jehová, había visto su país, había conocido, había nacido en Israel y había sido llevado cautivo. Los que han ido a trabajar en países como Suiza, como Francia, en el norte de Europa, españoles que se han expatriado para trabajar en otras patrias, saben lo que es el sentir de faltar tus raíces en tu país. Y ellos aún más volvieron ahí y estaban llorando, no podían creer. Gloria a Dios, vamos otra vez a tener a Dios Jehová nuestro Señor, que nos va a guiar y va a reinar sobre nuestras vidas. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Una imagen de un avivamiento en este tiempo del pueblo de Dios. Pero ¿por qué te conto todo esto? ¿Por qué estamos parándonos en estos detalles? Porque solamente 16 años más tarde, el pueblo de Dios había dejado de edificar la casa de Dios. Se habían volcado entre estos 16 años todos a sus propias casas. Habían vuelto con un fuego para Dios. Pero rápidamente se sentó sobre ellos el letargo espiritual. Dejaron de poner a Dios en el primer lugar de sus vidas diarias. Dejaron de desear de ver la gloria de Dios, más
que sus propias glorias, sus propias cosas, sus propias vidas. Buscaron cosas para ellos mismos, buscaron su confort, y el pueblo se dedicó a la reconstrucción de sus propias casas y de sus propias cosas. Cuando volverían, podemos leer en el Salmo 126, eran como los que sueñan, dice la palabra de Dios. Sus bocas se llenaron de risas y de gritos de alegría. Éramos como los que sueñan cuando Dios nos trajo de la cautividad. ¿Y cómo es que este corazón humano, el tuyo y el mío, después de haber tenido el primer amor del Señor, después de que hayamos sentido lo que era conocer al Dios del universo, que nos perdonó, que nos limpió, que nos sacó del fango de la vida, después de haber sido encendido de lo alto, experimentando el primer amor en nuestra relación con el Señor? ¿Por qué nosotros también? ¿Por qué Jesucristo en las iglesias de Apocalipsis tiene que avisar y tiene que redarguir y tiene que decir, escucha, mira tus primeras obras, párate en el camino, mira cómo eras y mira el celo que ahora tienes? ¿Dónde se te ha ido? Has dejado tu primer amor. Querían buscar otra vez sus cosas. Por eso el pasaje que hemos leído en Ageo fue Dios que tuvo que levantar a un profeta que viniera para despertar a su pueblo, para evitar que su pueblo otra vez siga en su insensatez, en su falta de visión eterna, en su falta de propósito para el cual tú y yo hemos sido creados. Entonces Dios tuvo que levantar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, vamos a sacar, vamos a esforzar, trabajar, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero mi casa está desierta. ¿Por qué estáis viviendo en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? Es triste de ver la parte no regenerada de nuestras vidas. Tiene poder, tiene fuerza y nos arrastra al sueño espiritual, al letargo. Nos arrastra. Si no llevamos nuestras cruces cada día, si el cristiano no lleva su cruz, seguro está dejando el camino del propósito de Dios. Esa cruz bendita que pone a morir nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza que se deja llevar hacia el confort, que se deja llevar hacia las cosas de esta vida, en vez de tener por propósito y como sumo anhelo los propósitos y los deseos de Dios. Sin embargo, Dios nos avisa temprano, Dios nos habla por sus siervos. Doy una vez más gracias a Dios por el apóstol Daniel del Vecchio que Dios envió a esta tierra hace 38 años. Por favor, comprar los cassettes, escucharlos, meditarlos, comprobar por dónde cada uno de nosotros andamos. Dice Dios en su palabra en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. En la segunda predicación de nuestro hermano Daniel, en este discipulado, nos llamó Homo sapiens, hombres que reflexionan, hombres y mujeres que tienen capacidad de pararse y de pensar. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Por favor, hermanos, Dios ha mandado la voz en el desierto por nuestro hermano Daniel. Ha enviado esta voz para despertar lo que en nosotros está de Dios, para despertar nuestros anhelos para el Rey de Reyes que se merece todo, porque lo dio todo. Es hora tardía, es necesario preguntarnos y meditar sobre nuestros caminos. Hagámoslo de la manera que ellos
lo hicieron Zorobabel y Yeshua. Estuvieron oyendo la palabra del enviado, del profeta de Dios. Lo estuvieron tomando a corazón. Dice que oyeron la palabra de Hagai, el profeta. Y Dios despertó sus espíritus. Querido hermano, si tú y yo estamos dispuestos a inclinar nuestro oído, si tú y yo estamos dispuestos a humillar nuestro corazón, a quebrantarnos sobre la piedra que es Jesucristo, para que esa piedra no nos caiga encima de nosotros y nos aniquile. Si estamos dispuestos a rendir nuestros corazones en su presencia, a rendir nuestras voluntades a sus pies, el Señor despertará nuestro espíritu y nos dará un celo como el celo que tenía Jesucristo. Los discípulos lo vieron cuando Él, indignado por lo que los judíos, el pueblo religioso estaba haciendo de la casa de Dios, entró con el látigo y volcó las mesas. Cuando los discípulos vieron el ejemplo de Jesús, se acordaron que estaba dicho en la palabra: el celo de tu casa me ha consumido. Ese versículo en el Nuevo Testamento no está hablado en la boca de Jesús. No fue Jesús que enseñó a sus discípulos. Fueron los discípulos que vieron el ejemplo de la vida de Jesús. Cuando los hermanos, cuando los del mundo te ven, pueden ver el celo, pueden ver un amor único, pueden ver una entrega en tu vida para con Dios, para que si fuese posible se acordasen que la palabra de Dios dice: y el celo de tu casa, esa misma casa que estamos hablando, que en el Antiguo Testamento era el templo de Dios, el templo de Salomón, y después el templo que se reedificó, pero que ahora es otra cosa en el Nuevo Testamento. ¿Qué es ese templo? ¿Cuál es la casa de Dios con la cual Dios pide que tengamos celo en edificar? ¿Cuál es esa casa? Primera de Corintios 6 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo, aquí no estamos hablando ni de alma ni de espíritu, estamos hablando del cuerpo de Dios, de tu cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu cuerpo? También en la palabra de Dios, si Dios quiere lo tocaremos esta mañana, también la casa de Dios es el conjunto de los cristianos, la iglesia. También es el conjunto, cada uno individualmente, que es el templo de Dios. Cada uno individualmente es la casa de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo de Dios y no nosotros mismos. Dios nos ha comprado y quiere edificar su casa para Él. Y andaré en medio de ellos. Por lo tanto, no tocad el inmundo, apartaos, no tocad lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. Seré un padre, seré vuestro Dios, y vosotros me seréis por hijos. Andaré en medio de ellos. ¿Por qué nuestro hermano Daniel nos anima a que vengamos siempre a los cultos, no solamente puntualmente, pero con antelación, para estar orando, para traer ese perfume a la casa de Dios? Y no estoy hablando del edificio donde nos reunimos,
el perfume de la presencia de Dios en tu espíritu, en el espíritu de cada uno de nosotros, para que cuando la palabra de Dios viene, para que cuando la alabanza viene, todo pueda fluir. Estemos preparados, estemos dispuestos, estemos centrados en las cosas de Dios. Tengamos una mente espiritual. Porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu Santo. Pero Dios por su Espíritu nos las ha revelado. Habiendo dicho esto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Esa casa que Dios quiere que se reedifique. Subir al monte, sacar la leña, cortarla, traerla. No reparar en gastos para que tu casa sea de verdad una casa donde Dios se siente como en casa. ¿Se siente Dios en casa en tu vida? ¿O tiene que compartir con pecado? Dice David, no pondré ninguna cosa inicua, ninguna cosa mala delante de mis ojos. Andaré con un corazón perfecto en mi casa, delante del Señor. ¿Qué le falta a tu casa natural? ¿Qué es lo que te falta en el natural? ¿Y qué es lo que le falta a la casa de Dios en tu vida? Debemos sentarnos, debemos pensar, debemos reflexionar. Homo sapiens somos. Tenemos que calcular el costo, como nos animó en la segunda predicación. Contar, calcular, ver si tenemos para enfrentarnos con este Rey de Reyes que viene a por nosotros. Y dice Jesús, por lo cual cualquiera que no abandona todo lo que posee no puede ser su discípulo. Tú y yo no tenemos lo que hace falta para vivir la vida cristiana. Tenemos que entregarlo todo a los pies de Jesús. Y Él nos equipará, Él nos cubrirá por su Espíritu. Él permitirá que su poder, cuando Él pueda llevarse la gloria solamente, Él permitirá que su Espíritu repose sobre tu vida, para que su obra sea cumplida en este país. ¿Qué le falta a tu casa natural? ¿Qué le falta a tu vida espiritual? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está ahora tu corazón? ¿Está involucrado, pensando, deseando invertir por la casa de Dios? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú poniendo prioridad en tu vida? ¿Estás tú gastando de tus energías, de tu tiempo, de tus recursos para el reino de Dios? ¿O estás pensando en cómo te vas a poder comprar el próximo coche y en cómo vas a financiar o refinanciar esa trampa, esa deuda en la cual te has metido por buscar las cosas de la tierra? Por cuanto mi casa está desierta, dice Dios, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cristo nos enseñó, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? He escogido este versículo, y se destruye a sí mismo. Tu casa puede llegar a ser derrumbada y destruida. Tu casa natural, incluso tu vida se puede perder. Si buscas salvar tu vida, la perderás. A nadie nos gusta escuchar esto, pero es nuestro Señor Jesús que nos lo enseña en su palabra. Parémonos en los caminos y pensemos. ¿Cómo estás edificando la casa que Dios compró por su sangre? Si no pones en práctica su palabra, estás edificando sobre la arena. Y las mismas cosas que buscas te llevarán a una perdición y una ruina segura. Fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte,
cuando habló de los dos tipos de casas. Cada uno aquí se acuerda de la casa edificada sobre la roca y de edificada con la persona que estudia la palabra de Dios y la pone en práctica. Y la otra casa, que pasa de largo, lo lee, lo conoce, pero no ata su corazón a ponerlo en práctica. Descendieran las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mano a la obra, hermano y hermana. No vamos a ser insensatos. Vamos a pensar que si al pueblo judío, después de este avivamiento, después de este sueño que tenían, después de este gozo, donde algunos lloraban, otros gritaban de gozo, al poco tiempo se cayeron los ánimos. Eso nos va a pasar a ti y a mí. Tenemos que levantarnos como soldados de Jesús con celo, con fuerza y con propósito, y tomar decisión en contra de nuestras propias vidas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando se nos viene a cada uno el pensamiento de invertir allí o allá, tenemos que sujetar este pensamiento al señorío de Cristo. Traer cada pensamiento y sujetarlos a la obediencia de nuestro Señor. Y ver y discernir cómo debemos de invertir en el reino de Dios, en nuestras vidas para el reino de Dios y en nuestras casas naturales. ¿Cuál debe ser la prioridad? Juntos podemos hacer el inventario también de esta casa. En la casa de Dios debe de haber, en el templo debe de haber un altar. Debe de haber un altar. Ningún templo, ningún tabernáculo que se edificaron, ni en el tabernáculo ni en el templo, faltaba el altar. El altar que habla de tu devoción a Dios, de tu entrega a Dios. Dios nos dice, como nos lo has recordado ya en estos días, presentad vuestros cuerpos a Dios, santos y agradables, que es vuestro culto racional. ¿Qué se hace en el templo? En el templo se hace un culto. En tu vida, que tú eres el templo de Dios. Porque cada uno formamos parte, somos el templo de Dios. Y cada uno juntos somos la casa de Dios también. La iglesia, la casa del Dios viviente. Hay un altar. ¿Cómo está este espíritu de devoción, de sacrificio? ¿Está derrumbado? ¿Está abandonado? ¿Requiere obras? Como Elías, que tuvo que primero edificar, tuvo que sacar las piedras, tallarlas y prepararlas y ponerlas. Y si lo tienes, ese altar, ¿lo estás usando a diario? ¿Estás ahí, como dice Hebreo 13, trayendo sacrificios a Dios? ¿Sacrificios de alabanza a Dios? ¿De labios que confiesan su nombre? Dice Pablo, orad sin cesar. Uno de los altares que no podía irse sin quemarse todo el día, 24 horas al día en el tabernáculo, era el altar de incienso, donde tenía que estar subiendo el incienso delante la presencia de Dios. Orad sin cesar. Por medio de él presentamos a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, vemos que cada uno de nosotros como piedras somos edificados como la casa de Dios, para presentar sacrificios agradables a Dios. ¿Qué has estado sacrificando últimamente en tu vida? ¿O hay algo en esta mañana que Dios está poniendo su dedo en tu vida, en estos días del discipulado, donde te está mostrando que hace falta imperativamente sacrificarle esta área de tu vida? A lo mejor es tu deseo de tiempo libre. A lo mejor es tu deseo de hacer lo que tú quieres fuera de las horas de trabajo.
Dios te está pidiendo que le traigas en sacrificio estas horas para que puedas hacer lo que Él quiere y puedas glorificarle. ¿Qué tal con tu dinero? ¿Qué tal con los recursos, las fuerzas que Dios te da? ¿Cómo estás gestionándolo? Dice la palabra de Dios enfáticamente que ningún varón se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. Y tú dirás, ¿quién es yo para pedirme que le sacrifique algo? Dios lo dice en su palabra, no lo exige. Pero Él te lo dice después de que Él haya dado todo para ti. Te lo recuerdo, si quieres salvar tu vida, la perderás. Ningún varón podrá venir delante de Dios y ser aceptado con las manos vacías. ¿Qué es lo que estás tú presentando a Dios? ¿Estás entregado a los propósitos de Dios? En general, la falta de ganas en el cuerpo de Dios, en la iglesia, la falta de deseo, de ganas para servir a Dios, la falta de fuego en el servicio de Dios, está debida en que no se le haya entregado a Dios nada de lo que más valoramos. Si tú le entregas lo que más valora, entonces tu tesoro estará allí, donde se lo has entregado. Pero si tú lo que más valora lo guardas en la tierra, y lo entierras en la tierra como este hombre insensato que excavó y puso su talento, a este se le quitará incluso lo que él tiene y se le dará a otro. ¿Qué es lo que estás sacrificando para Dios? ¿Vale la pena Dios? ¿Es Dios digno de ti? ¿Es Dios digno para que le entregues todo, para que le derrames todo tu amor, tu sacrificio de labios, tu corazón, tu servicio, tu monedero, tu casa? ¿Es Dios digno para esto? ¿Ha hecho todas las cosas? ¿Ha hecho tu vida? ¿Te ha dado la vida Dios? Querido hermano, el Señor nos llama a que andemos en pos de Él. Seguidme. Y después Él se encarga, porque dice, y yo os haré pescadores de hombre. Pero Él no puede encargarse mientras no tiene nada. Cuando llegaremos al cielo, o cuando Cristo vendrá, todo el heno, toda la paja, toda la madera se quemará. Toda la hojarasca se quemará. Y no quedará nada. Todos tenemos heno y paja y hojarasca en nuestras vidas. Pero ¿cuánto tienes de heno y hojarasca? ¿Y cuánto tienes de oro y de piedras preciosas? ¿Cuánto? Si eres sabio, invertirás en las cosas del reino de Dios. No es ningún necio el que abandona lo que no puede guardar para heredar lo que no puede perder. Voy a repetir, no es ningún necio el que entrega a Dios lo que no puede guardar para heredar lo que no puede perder. ¿Estás dispuesto en hacer el cambio delante de Dios? Dios, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo para servirte. Y Dios se encargará después. Voy terminando poco a poco. Hemos escuchado también en estos días de discipulado la importancia de estudiar la palabra de Dios, la importancia de ser equipado con la espada, con el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, como hemos escuchado nuestro hermano Pacha, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay los que aprueban y los que se descalifican. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Esdras 7:10
Me gustaría resaltar este versículo, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras 7:10. Vamos a ver ahí el ejemplo de una persona que está andando exactamente como Dios quiere. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Tú pensabas que tu corazón se iba a preparar solo? ¿Tú pensabas que te iba a salir simplemente las ganas así por así de tu corazón? Míralo ahí, qué es lo que hace Esdras. Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? 3 propósitos. Para inquirir la ley de Jehová, es decir, para estudiarla, para rebuscarla, para ver lo que dice y lo que no dice, para entenderla, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para cumplirla. Vamos a repetir todos juntos, para cumplirla, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando tú primeramente estudies la palabra de Dios, la estudies, la rebuscas, la guardas en tu corazón y la obedeces, Dios también te usará para que puedas enseñar a otros el camino del Señor. Querido hermano, como la iglesia del Dios vivo deberíamos estar entregados a varios puntos. Y voy terminando con estos puntos. ¿Cómo debe ser la casa de Dios? ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Y cómo debe ser la iglesia? Como pueblo de Dios debemos ser entregados a la oración. A la oración. Lo hemos dicho esta mañana, lo dijimos también el lunes por la tarde. La disciplina de la oración. Podéis escuchar la cinta. Orad sin cesar. Ser este altar de incienso donde sube continuamente delante de Dios un olor grato de oración y meditación de su palabra. En la casa de Dios se debe de estudiar la palabra de nuestro Dios. Se debe de conocer sus leyes, sus decretos, sus principios, sus reglas, los deseos de Dios, lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios. Ayer nuestro hermano Daniel nos ayudó a entender un poco mejor a Dios. Y vemos que hay cosas que Dios agrada y hay otras cosas que Dios odia. Dios agrada un olor grato de entrega, de sacrificio, de amor, de alabanza, cuando la palabra de Él está guardada en nuestro corazón. Pero cuando tu mente, tu vida está usada para pensar en cosas del mundo, cuando tú estás guardado rencores, estás agrio, amargo en tu vida, cuando tienes algo en contra de los hermanos, cuando guardas pecado en tu vida, cuando deseas algo que Dios no quiere que tengas, entonces hay roce con Dios y no le agrada este espíritu. El estudio de la palabra, Dios desea que tu vida sea una vida llena de Él. Y Él es Jesús, el Verbo hecho carne. Trabajar unidos en la iglesia, trabajar unidos para el reino de Dios. Dios busca esto en su casa. Que estemos entregados de todo corazón y con un propósito, que nadie nos pueda sacar de esta pista, que nadie nos pueda distraer en nuestro punto de mira. Trabajar unidos en la iglesia, el baluarte y la columna de la verdad. Predicar la palabra a los perdidos. Dios desea que seamos su boca. Dios quiere limpiarnos, nos quiere llenar. Quiere que el espíritu de oración esté sobre nosotros para que Él nos pueda usar con dones de revelaciones, para que tú puedas presentarte con alguien y entender la vida de esta persona. Que tú le puedas dar una palabra inspirada de Dios para su vida. Para que tú puedas edificar vida en su vida. Para eso hace falta ser lleno de Dios. Y entonces después salimos y predicamos la palabra de Dios. Con denuedo, con celo, con amor. Para los perdidos, un celo que es digno de representar al que los amó y sufrió por ellos. Dios desea en su casa la santificación,
la santificación, no como una opción facultativa añadida al cristianismo, pero como esencia misma. Ayer escuchamos hablar del espíritu de santidad. También hay el espíritu de oración, el espíritu de revelación, el espíritu de poder. Y cada uno de estos espíritus casi pueden caer en estos puntos que estamos hablando. Están dados por Dios para fortalecernos, para prepararnos, para equipararnos, para hacer esa casa que Dios quiere en la tierra, ese ejército que Dios le mandó a Daniel que edificara aquí en España. Y eso lo vamos a hacer tú y yo. Porque si no vamos a ser tú y yo, pues se hará sin nosotros. ¿Y tú quieres que se haga sin ti? Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos a pagar el precio que haga falta, porque una vez que hemos pagado todo ya no hay más que dar, ya lo hemos dado todo, y ya no cuesta más nada, ya no cuesta nada sacrificar más, cuando lo has dado todo, ya no cuesta más, ya después es recibir y ser llevado por la mano del Señor. Cuesta cuando lo agarras, cuando no lo quieres entregar, pero cuando lo has dado, ya no hay lucha, no hay nada, hay descanso en el Señor. Y hay un descanso verdadero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entregado a la santificación no es una opción, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entregado a un amor sincero y verdadero para con cada uno de nosotros. Un amor sincero, verdadero, lleno y tocado de Dios. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Hemos sido aceptados en el amado, aceptamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a todos los que Dios nos trae, los aceptamos. Hemos sido aceptados. Un amor sincero. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, en este altar de tu vida, en este templo de Dios, Dios es amor. Si has conocido a Dios, amarás y serás capacitado para regalar, para dar, para amar. Y el último punto que tengo aquí para los que a esta tarea hayan sido llamados en enseñar infatigablemente a la grey de Dios. A los que hayan sido llamados a esto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos los que están en vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a ellos, a los ancianos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios busca la obediencia y la sumisión en su cuerpo. Eso representa el Espíritu de Cristo, que ha sido totalmente sujeto y obediente al Padre. Dios busca esto en ti. Y si tú intentas mejorar la forma de Dios, lo único que tendrás es agravios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, pero sepamos también que el diablo también busca. También busca. Estemos alerta, también busca. También busca el diablo. ¿Me has escuchado? También busca, como un león rugiente. Busca a quien puede devorar. No te acerques del borde.
No te acerques, no intentas andar muy cerca del mundo y cerca así un poquito de los dos, porque estás demasiado cerca. Y en un segundo, cuando tienes los ojos cerrados, te va a pegar un bocado el león rugiente. Sed sobrios y velad. Hermanos, animémonos en edificar la casa de Dios, porque Dios está con nosotros. Y voy a terminar ahora con este último versículo. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros recibiremos según nuestras obras. Te animo a que estés de obra, a que hagas obras en la casa de Dios, en la casa de tu vida. ¿Vale? Te animo a que te pongas en obras, a que hagas obras, reformas en tu vida. Y recibirás según tus obras. Oremos. Padre Santo, gracias por tu gran amor, gracias por el celo, Señor, que demostraste a cada uno de tus discípulos. Gracias, Señor, porque viviste para el Padre. Gracias, Señor, porque cuando tenías un tiempo te apartabas, subías al monte para buscar el rostro de Dios. Incluso sin comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, porque has sido y eres todavía para nosotros por tu palabra un ejemplo. Nos muestras los caminos de Dios, nos muestra cómo andar en la verdad. Y dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Padre Santo, en esta mañana queremos venir ante ti y hacer un compromiso para con la casa de Dios, que es nuestra vida. No vamos a ignorar que somos templo de Dios, que ya no pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido comprados y hemos sido llenados del Espíritu Santo, el cual recibimos de Dios. Padre Santo, queremos en esta mañana pensar, ser homo sapiens, calcular el costo. Queremos, Señor, restaurar el altar, tu altar en nuestras vidas. Los que aún no hayan presentado sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, te animo a que lo hagas. Querido televidente que nos estás viendo hoy, ahí en tu casa también, que te arrodilles delante del Señor. Ofrécele tu vida en sacrificio vivo. El varón no se presentará delante del Señor las manos vacías. Y hoy tú dices, pero ¿qué tengo para ofrecer a Dios? Tienes tu vida. ¿La has presentado a Dios? Hoy es tu día de oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu liberación de estas cadenas que te han estado atando al pasado. Hoy puedes abrir tus manos y entregarte a Dios para que Él tome control de tu vida. Padre Santo, oramos por todos los que están haciendo esta oración. Oramos, Padre Santo, para que tu gloria repose sobre ellos. Oramos, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo confirme esta palabra en sus corazones y la vaya quemando por tu amor en sus corazones, marcando el sello de tu señorío en sus vidas. Gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, queremos comprometernos en la oración, en el estudio de la palabra, en el trabajo unido, en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, en predicar la palabra a los que no te conocen. Señor, nos comprometemos a ser hijos amados, obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
¿Cómo está tu casa en esta mañana? Pregúntatelo delante de Dios y tome la oportuna decisión. O tu casa será destruida y se perderá, o recibirás recompensa porque has hecho obras de reformas. Y esto te ha llevado a vivir como Dios manda. Quiero animar a los que tienen que tomar compromisos con Dios en esta mañana. Quiero animar a los que tienen que restaurar el altar de sus vidas. Quiero animar a los que necesitan reordenar prioridades en tanto a tiempo, trabajo y dinero que invierten en sus propias vidas comparado al reino de Dios. Mira tus cuentas. Mira tus cuentas. ¿Dónde se te ha ido el dinero? Muchas veces decimos, que no tengo tiempo. Otros dicen, no tengo dinero. Hermano, tú tienes 24 horas al día y tienes el dinero que Dios te ha permitido ganar. Prefiero comer carne un día menos a la semana y poder entregar esa cantidad o ese tiempo o lo que sea que fuera al reino de Dios. Porque todo lo que uno siembra ahí, lo cosechará. Hermano, no sea insensato, deje de sembrar para la carne, porque de la carne cosecharás corrupción. Seas sabios, mirad con diligencia el camino por el cual estás andando. Aleluya. Hermano, ahora es el momento para que puedas reformar tu vida, tomar la decisión. Hoy mismo voy a llamar a los obreros para que empiecen la obra. Hoy mismo voy a tomar decisiones. Hoy mismo voy a cortar esta cosa de mi vida, se la voy a entregar a Dios. Hoy mismo lo voy a hacer. Y lo haces. Y estás ahí en tu asiento y sabes que Dios te ha hablado esta mañana y quieres entregar tu amor a Dios. Aleluya. Dios te lo pide por amor, no te lo pide por fuerza. Te lo pide por amor a Él. Yo te quiero animar en esta mañana que si tú tienes eso en tu corazón está latiendo por el Señor y estás viendo a la luz de su palabra que esa cosa que tú guardabas no tiene comparación con las riquezas que Él tiene preparado para los que le aman y están llamados según sus propósitos. Te voy a invitar a que ores ahí en voz alta, que derrames tu oración, que derrames tu sacrificio delante de Dios. Aleluya. Y que todos como cuerpo podamos así sacrificar a Dios lo que Él nos muestra. A lo mejor es alabanza, a lo mejor es tiempo en oración, a lo mejor es tiempo en la palabra, a lo mejor es algo que hemos guardado que Él no quiere. En este caso ya no es un sacrificio, es una limpieza que es necesaria. Los sacrificios se hacen por amor a Dios. Si Dios te ha hablado esta mañana, exprésate delante del Señor en voz alta y así nos guías a todos. Aleluya, gracias a Dios, para que seamos todos edificados por tu celo y por tu entrega. Gracias a Dios.